Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están ahorita viendo, escuchando, siguiendo en este episodio número 13 de ISO Sin Filtros. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien, Luis. ¿Y tú cómo estás? Bueno, contentísimo pues porque como tuvimos recientemente este webinar de donde estuvimos hablando de temas relevantes de la integración de las normas ISO, mucha gente participó, nos estuvo haciendo preguntas y de eso vamos a estar comentando también más adelante, Beatriz. Sí, de hecho, estuvo bastante interesante y por eso inclusive traemos este tema el día de hoy, Paraíso sin filtros, en el 13º episodio. Vamos a compartir, Luis, el título de este episodio, que es La gestión del conocimiento, el reto de la enmienda climática en normas ISO. Sí, la gestión del conocimiento y vinculada a esto del cambio climático es interesante, ya lo van a ver a todos los que nos están siguiendo. Este es un tema de los temas emergentes que se plantea en los cambios que vienen de las normas ISO y la gestión de conocimiento. Quería comentarte, Beatriz, que yo tuve la experiencia cuando trabajé hace unos 15 años en una empresa en el sector eléctrico, donde estaban unas personas que se iban a jubilar, se iban a retirar de la empresa y la empresa pensaba, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que estas personas con tanto conocimiento, tanta experiencia se van y ya no van a estar? Y allí Mm. empezamos a desarrollar algunas estrategias relacionadas a esto que hoy en día también se le da este nombre de gestión del conocimiento. Sí, no, y es bastante interesante. De hecho, ahorita nos vas a contar sobre esa experiencia un poco más al detalle, porque efectivamente en las organizaciones pueden pasar por diferentes situaciones en la cual el personal, bien sea porque llega ya a una edad de jubilación o bien sea inclusive porque decide renunciar a esta, o hay otras situaciones en la cual la persona sale de estas organizaciones y se lleva un conocimiento que es valioso, que ha sido adquirido por una parte a través de la experiencia en campo dentro de la misma organización y por otra parte a través de la formación que la persona ha adquirido durante su permanencia en el puesto de trabajo que estaba desempeñando. Entonces, es sumamente importante que las organizaciones, aunque ya es un tema que está en la norma ISO 9001 como un requisito explícito en el 716, es un tema que todas las organizaciones tienen que comenzar a darle mayor importancia, ¿no? Solamente porque sea un requisito normativo, sino también por la relevancia que tiene ese know-how de las personas, porque el conocimiento es algo individual, colectivo, pero también organizacional. Entonces ese know-how es importante retenerlo, preservarlo como tal, Luis. Sí, fíjate que algo que tú mencionaste varias cosas que se convierten en riesgos para la empresa cuando el Ujú. know-how no se puede conservar, no se puede mantener para efectos de que la empresa pueda seguir su proceso de producción, de generación de productos y servicios. Y fue parte de lo que empezamos a ver nosotros en esa experiencia que te estoy comentando, cuando yo trabajaba en una Ujú. empresa hidroeléctrica, donde, bueno, empezamos a definir estrategias. Ya estas personas estaban por irse y se buscaron diferentes maneras de hacerlo, desde dar charlas, que estas personas nos dieran charlas a las personas que tenían menos tiempo para que pudiera transmitirse el conocimiento o transferirse el conocimiento, y también dejar documentos escritos por parte de ellos y otros en una plataforma, un repositorio, en este caso digital, a través de una Mm. plataforma que hoy en día todavía se usa en las áreas académicas, que es Moodle. Y bueno, y ahí estuvimos desarrollando varias acciones, pero eso que tú dices es clave. Y qué interesante, ¿verdad? Que en las normas ISO, como buenas prácticas de sistemas de gestión, Sí. en este caso la 9001 está, y aunque no está en la 14001 de ambiente y en la 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Y no está en otras normas ISO de requisitos que también son certificables. Entonces, nosotros hablábamos, Luis, en este webinar que hicimos recientemente, que efectivamente cuando hablamos de la integración de sistemas de gestión, hay una de las normas fundamentales es la ISO 9001, ¿no? Es la norma con mayor certificaciones a nivel mundial y que tiene la particularidad de ser una norma aplicable a la globalidad de la organización, ¿no? Es decir,
el alcance puede ser global. Si no estamos hablando de un alcance de una certificación que quizás puede ser global, parcial, estamos hablando de la implementación como tal. La organización puede adoptar la ISO 9000, ¿verdad? En todos el ámbito, ¿no? En la que ella se desarrolla. ¿Y por qué hago mención de esto, Luis? Porque siendo una norma paraguas, ¿no? O una norma madre para los sistemas de gestión, la ISO 9001, tiene requisitos que no están explícitos en otras normas. Entonces, cuando una organización tiene implementada la ISO 9001 y trabaja con este 71.6 de gestión del conocimiento y ha integrado dentro de su sistema de gestión otras normas ISO, bien sea la ISO 14001, la ISO 45001, inclusive las normas relacionadas al tema de antisoborno, de cumplimiento, cualquier otra disciplina, tomar en consideración la importancia de este elemento 716, ¿ok? Sí. Para tenerlo como una base fundamental de la gestión del conocimiento con un enfoque holístico hacia las demás disciplinas. Fíjate, algo interesante a partir de lo que tú estás señalando de esta norma, vamos a llamarlo como tú la llamas, norma madre, o que tiene unos requisitos adicionales. Fíjate, alguien pudiera preguntarse, bueno, pero si es que las otras normas no lo tienen como requisito, ¿por qué tenemos que hacerlo? Y ahí es donde viene esa visión que tiene que ir más allá de solamente un cumplimiento de requisitos y verlo como algo necesario dentro de la organización. Acabamos de mostrar ejemplos, comentar ejemplos de lo que significa el que no tengamos el know-how dentro de la organización, un riesgo, se convierte en un riesgo. Entonces, verlo más allá de eso significa tener una visión en este caso, de un liderazgo que entienda que esto puede convertirse en un problema. Tomándolo, por supuesto, ahora de la 9001, pero resulta que aunque son pocas las empresas, hay algunas, he conocido un caso que solamente tiene la 14001 y otro caso de una que tiene 14001 y 45001, pero no tiene la 9001. Entonces pudieran decir, bueno, pero no, esto no aplica. Es cierto desde el punto de vista del alcance o de los requisitos, pero en la práctica es algo necesario que está implícito en el hecho de la función del día a día de una empresa. Y que es necesario, inclusive con estos ejemplos que tú das, que es bastante interesante, ¿no? Cuando una organización no está certificada ISO 9001, sino tiene otras normas, considerar la importancia en la competencia cuando se trabaja con el elemento 7.2 de competencia, que no solamente enfocarnos a los debes que están allí, sino ir un poco más allá y hacerse la pregunta de, bueno, detectamos necesidades de formación para poder asegurar que nuestro personal es competente, ¿no?, en estas áreas específicas que hemos identificado o para el rol que va a estar desempeñando. ¿Qué sucede cuando nosotros le damos la formación? Cuando esta persona inclusive recibe una tutoría por otro compañero de trabajo con mayor experiencia que le está transmitiendo su conocimiento. ¿Qué sucede en ese caso, no? En ese caso, pues precisamente hay que preservar el conocimiento, porque hay una transmisión, hay una experiencia que la persona va a estar adquiriendo durante el desempeño de sus funciones como tal. Entonces, allí es cuando aquellas organizaciones que no están certificadas ISO 9001 se tienen que hacer la pregunta de la importancia de gestionar conocimiento. Podemos quizás, Luis, mencionar también, en este caso particular, una norma ISO que es específica para la gestión del conocimiento. Sí, en este caso es la ISO 30401, Sistema de Gestión del Conocimiento, Requisitos. Fíjense que aquí, qué importante es que podamos compartir, fíjate, el hecho de que además hay otras normas, porque muchas veces ocurre que las organizaciones, a mí me ha ocurrido, no sé si a ti te ha pasado también, Beatriz, vamos a organizaciones y estamos ayudándolos en una consultoría, en una auditoría, y les planteamos usar otras normas ISO y prácticamente no han buscado otras, no han estudiado, no han revisado, y resulta que la ISO tiene un conjunto de normas asociadas a estos temas, como esta que estamos diciendo, la 30401, que puede ser de muchísima utilidad para fortalecer esa práctica que hayamos establecido inicialmente, por ejemplo, en la 9001. A lo mejor hicimos algo muy básico inicialmente y luego la mejora continua nos lleva a utilizar otras normas
que nos complementen. Exactamente, bueno, porque allí es donde hay que tener ese conocimiento Ujú, amplio, ¿ok? De ujú. todas aquellas otras normas ISO, bien sea de requisitos como la ISO 30401 o otras normas que quizás nos pueden ayudar a mejorar ciertos elementos. En este caso hablamos de la gestión del conocimiento. Entonces, investigar, em, escuchar programas como Hizo Sin Filtros, donde compartimos este tipo de normas, ¿no? Eso hace que el profesional realmente tenga otras herramientas para poder ayudar a la organización, ¿no? Que lo hemos hablado nosotros muchísimo, esa importancia de que el profesional ISO cuente con las herramientas necesarias para ayudar a las organizaciones, bien sea desde su rol de consultor. Gestionar un conocimiento, obtener conocimiento de la organización. Ese que tú acabas de decir, de alguna manera, o seguir, en este caso, podcast o referentes en estos temas. Hay también asociaciones, Ujú. membresía, diferentes mecanismos que hay para ir buscando ese conocimiento que siempre está en proceso de cambio y que de hecho, bueno, la propia ISO está generando hoy cambio a nivel de temas emergentes y esto es continuo. El profesional ISO debe buscar muchísima información y es parte del objetivo también que tenemos nosotros con ISO Sin Filtro para toda nuestra audiencia y todos nuestros seguidores. Exacto. Y de hecho, cuando nosotros enmarcamos esta gestión del conocimiento, fíjense cómo lo hemos venido abordando, ¿no? Por una parte, efectivamente, yo decía, organizaciones que están ya certificadas ISO 9001, que cuentan con un elemento que es el 716 de la gestión del conocimiento y que hay que reforzar continuamente, porque a veces en auditoría lo vemos como algo que han abordado de manera superficial. Ahí hay Ujú. relevancia en cuanto a darle mayor importancia a este punto, porque, bueno, va a permitir que precisamente cuando se identifican ciertos riesgos relacionados a la pérdida del conocimiento, ya la organización tiene la metodología, los mecanismos para preservarlos y retenerlos. Cuando en el caso que tú, los ejemplos que tú dabas, que precisamente hay organizaciones que no están certificadas ISO 9001, y que solamente están trabajando quizás con las, eh, las normas en el 7.2 de competencia, no se Ujú. habla de la gestión del conocimiento. Entonces ahí hay que buscar otras eh, metodologías, otras fuentes, otras normas como la ISO 30401 que nos den, ¿verdad?, esos mecanismos para nosotros poder tener una administración eficaz del conocimiento, ¿no? Tanto el conocimiento individual, colectivo, como organizacional. Sí, y ¿Ok? fíjate algo interesante que nos lleva a esto, ¿no? Que además de buscar estas normas, también el compartir experiencias de empresas, de organizaciones que en estos temas van avanzando. Conocí un caso de una organización que creó un programa de transferencia de conocimiento, pero se llamó Instructores Internos. Es Ujú, decir, sí. buscó a los mejores que tenían formación en un área y les dio primero, además, primero los identificó por tipo de conocimiento, luego les dio una formación para que pudieran transmitir el conocimiento, porque a veces sucede que pues, la persona sabe mucho, pero no sabe transmitirlo, no sabe Ujú. compartirlo. Y a partir de allí generó procesos de formación con fechas, con actividades, para compartir ese conocimiento de estos especialistas. Esa era una manera. Sin embargo, hay otra que puede ser el mismo hecho de generar los documentos. De hecho, se habla que la información documentada es también parte de ese know-how, toda la documentación que generamos en el sistema, entre otras formas, ¿no? Y podrían haber temas desde el punto de vista de documentación digital y eso. No sé si tú conoces alguna otra experiencia, Beatriz. Bueno, mira, escuchándote, sí, que también cuando estaba en el sector automotriz, ¿verdad? Contábamos con estos instructores en piso que transmitían el conocimiento en el área operativa, ¿no? Y era bastante interesante porque estos instructores pues eran los que trabajadores con mayor experiencia en esas tareas, ¿no? De productivas. Pero sin embargo, fíjate que había también una debilidad, la debilidad Ujú. a nivel ya del staff, porque personas que quizás
salían por X razón, ¿no? Y se perdía, se llevaban el conocimiento, ¿no? Entonces, aquí era cuando la misma dirección, ¿no?, operativa se dio cuenta de la importancia de buscar el mecanismo, no solamente para las personas de piso, sino también para el staff. Sí. El staff recibía una formación quizás más administrativa, técnica a un cierto nivel, sobre todo en temas de diseño y desarrollo, en estos temas de las normas ISO, de todo lo que conlleva el tema del sector, en este caso, sector automotriz, ¿no? Y también en la parte ambiental, porque manejábamos muchos temas en ese entonces. Entonces, ¿qué nos lleva esto a pensar? Que, bueno, las organizaciones necesitan primero identificar internamente cuáles son aquellos mecanismos para poder preservar el conocimiento y luego cómo se obtiene también de manera externa, y al obtenerlo de manera externa, bien sea porque se participa en una asociación profesional o inclusive en eventos con universidades, cuáles son esos mecanismos para que se transmita internamente y que si hay cambios en las personas, pues no se pierda, ¿no? Como tal. Sí. Fíjate, te comento dos ejemplos más y ahí vamos a entrar en el tema de la relación de esto con la acción climática, con la enmienda. Sí. Fíjate, había una organización que a partir de que enviaba a una persona o a dos a un evento importante, porque no se pueden enviar a todos por muchas razones, ¿verdad? Logísticas, de tiempo y todo. Resulta que esas personas tenían el compromiso de al regresar darle una charla, una conferencia a todos los relacionados con ese tema. Y además dejar un informe escrito de las recomendaciones que daban a la empresa a partir de haber asistido a ese evento. Eso me pareció a mí algo genial de copiar en el mejor sentido, porque eso es lo que sucede. A veces enviamos a un compañero de trabajo profesional a un evento y él simplemente fue y después más nadie sabe lo que él pudo obtener de información allí. Lo otro que es muy propio del personal de seguridad y salud en el trabajo, pensando en ISO 45001, es que los mismos profesionales de estas unidades de servicio de seguridad le dan charlas al personal de forma constante. Eso es normal dentro de ese ámbito. Quizás no tanto en temas en otras áreas, pero esa es una experiencia real que está allí. Y allí por eso conectamos ahora este tema con esta enmienda del cambio climático que nos trae un reto interesante, que el primero de ellos es el tema del conocimiento. O sea, conocemos lo que es el cambio climático, qué implica para una organización desde el punto de vista de calidad, de ambiente, seguridad, salud del trabajo y de tantas otras cosas. Bueno, fíjate, allí es tan interesante este tema porque cuando se publica la enmienda, ¿no?, lo primero que empezamos a observar fue, bueno, ¿dónde hay que trabajarla? ¿Cuál es el debe? Y lo primero, y lo otro, perdón, sería la información documentada, ¿no? Entonces, tenemos que dar un paso hacia atrás. Primero, entender qué es el cambio climático. Y nos hemos dado cuenta durante los talleres que hemos dado sobre este tema. Las personas están como muy, digamos, como en automático de saber, bueno, ese es el debe en el 4.1. ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que tengo que revisar otra vez mi DOFA, mi PESTAL? ¿Tengo que revisar la matriz de riesgo? Eso es lo que la persona tiene en la mente, pero no tiene presente dar un paso hacia atrás y preguntarse, ¿pero qué es el cambio climático? Lo tengo que entender como concepto, para poder luego tomar las acciones. Sí. Cualquiera de las acciones que se tengan que tomar. Entonces, aquí, Luis, es importante que se conozca primero qué es el cambio climático, ¿no? Porque no solamente son eventos extremos climáticos, tienen que ver otros aspectos también meteorológicos diarios que se puedan estar presentando. Están los temas de requisitos legales en base al país donde opera la organización y en base a las partes interesadas, ¿no? Así es. Entonces, eso es una investigación
que todo profesional tiene que hacer. Y esa investigación conlleva el adquirir un nuevo conocimiento. Totalmente, totalmente. Así es. Fíjate, qué bueno que Ujú, hayamos planteado esto desde ese enfoque también, Beatriz, porque allí hay varias, quizás varias reflexiones. Una, el que es necesario dar ese paso atrás, entender primero qué es el cambio climático, no actuar en automático, lo cual significa que necesitamos fortalecer competencias asociadas a entender que un ujú, sistema, en este caso de normas ISO, pero que al final es la organización funcionando, tiene un requerimiento, tiene algo que tiene que incorporar y evaluar, y eso tiene que entenderse, tomar conciencia. Fíjense que hay varios requisitos relacionados, tomar conciencia está en uno también los requisitos de la norma, da conocimiento de la organización. Entonces, bueno, ¿qué pasa si la organización dice, bueno, yo sí he hecho cosas, yo sí he estado desarrollando esto? Ah, bueno, entonces al estar haciendo eso ya tengo un conocimiento. ¿Necesito más? Bueno, tengo que buscarlo, tengo que ver dónde está. Pero ujú. nos conseguimos una cantidad de organizaciones y profesionales que están diciendo, bueno, no entiendo por qué metieron esto aquí o por qué esto se está trayendo de esta manera. Bueno, ahí Sí. viene, vamos a buscar el conocimiento y ahí es donde está el punto que estamos haciendo énfasis el día de hoy en este episodio, la relación de la gestión del conocimiento con este reto de la enmienda climática en las normas ISO de sistemas de gestión. ¿No? Y el reto de manejar el vocabulario, los términos, Ujú. digamos, correctos relacionados al tema de cambio climático. ¿Por qué? Porque hablamos riesgos y oportunidades. No, aquí hay que trabajar de una vez con el 6.1. Ok, riesgos y oportunidades. Hay que abordar acciones. Ok, perfecto. Así es, porque así está establecido en las normas. Pero ¿qué tipo de acciones? ¿Realmente conocemos cuáles son las acciones de mitigación y con cuáles elementos del cambio climático están relacionados? Eso es algo importante, porque la mitigación no es para un evento climático extremo. La mitigación tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces hay que estudiar eso para Ujú. poder Así tener es. acciones, abordar acciones para riesgos oportunidades relacionadas con el tema de mitigación de gases de efecto invernadero. Y está Así es. el otro tema, Luis, que son las acciones de adaptación, Ujú. que están en la Sí. mayoría relacionadas a temas de oportunidades. Algo que en la mayoría, y lo digo con propiedad y con toda la responsabilidad, ¿no? Es un tema extremadamente débil en las organizaciones. Así como era débil, no sé si te recuerdas las acciones preventivas. Preventiva, sí, Las oportunidades son, bueno, lo mismo, súper débiles en las organizaciones. sí. Entonces, cuando hablamos de oportunidades relacionadas al tema de cambio climático, hay que abordar acciones de adaptación. Entonces, esas acciones de adaptación estarán relacionadas con qué. ¿Mm? Ujú. Sí, Entonces, y ujú, yo creo que aquí el punto está justamente en aprovechar esta enmienda para empezar a ver la necesidad de cambiar el enfoque. Y además, exacto. imagínate con los temas emergentes que ya vienen y que hemos estado mencionando en algunos podcasts anteriores, temas como la integración de las normas ISO o de sistemas de gestión, temas que ya hablaremos de economía circular, pero este también de conocimiento de la organización, la gestión de conocimiento y tantos otros que vienen que implican primero una apertura a recibir nuevo conocimiento y eso es importante porque normalmente el ser humano es resistente al cambio, se Ujú, resiste al cambio. exacto. Entonces, eso hace que lo que quieras actuar de manera simplemente, en este caso, de cumplir el requisito para pasar a una auditoría y no entender cómo esto verdaderamente te ayuda y te crea nuevas oportunidades en la organización, que es también lo que hemos estado hablando en el podcast. Ujú. Bueno, porque precisamente esta enmienda climática nos lleva a ese reto, el reto de adquirir conocimiento nuevo, el reto de desaprender un conocimiento general Uh -huh, para incorporar ese conocimiento nuevo relacionado a este tema uh -huh. y luego cómo nosotros en nuestra organización a través de estos sistemas de gestión podemos
transmitir ese conocimiento, podemos preservarlo, podemos inclusive mejorar el conocimiento adquirido, es decir, inclusive invitar a partes interesadas, ¿no?, a tratar estos temas del cambio climático, que afecta a la organización y a toda su cadena de suministro, afecta a los trabajadores, afecta al ambiente para las operaciones, afecta la preservación del producto, la satisfacción del cliente. Es decir, puede tener un impacto beneficioso o no en varios elementos del sistema, del negocio como tal. Entonces, y que está enmarcado, y Beatriz, disculpa que te interrumpa, que está enmarcado además en este caso, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y donde es importante recordar, en este caso el ODS 13 de Acción por el Clima, y además recordar que las normas ISO, todas las normas ISO en su mayoría y las del sistema de gestión, están apuntando a contribuir a mejorar algunos de estos objetivos. Un punto que también quiero resaltar, porque muchos profesionales ISO desconocen esto, a pesar de que están en organizaciones responsables de sistemas, algunos son auditores internos, otros son consultores, y desconocen esta vinculación. Entonces, por eso es que a veces lo ven más en automático. Bueno, claro, lo ven más en automático porque lo hemos mencionado en algunas oportunidades. Si hablamos solamente de la norma ISO 9001 y ustedes leen la introducción de la norma, ya está relacionado con el desarrollo sostenible. ¿Okay? Y el desarrollo sostenible enmarca 3 pilares fundamentales: la gobernanza, el social y el medio ambiente. Y aquí en el medio ambiente es donde entra esta enmienda climática relacionada al objetivo número 3, acción por el clima, de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, no es que la ISO 9000 estaba por una parte y ahora esto es algo nuevo. Estaba allí de alguna manera, solamente que no se le había dado el impulso. Entonces, fíjense, y de hecho, Beatriz, porque esto es muy interesante, el mismo comunicado de la ISO, de la IAF, con la enmienda dicen que ya esto estaba, y lo que se está haciendo es enfatizar la importancia del tema de la acción climática. Exactamente. Y todo esto que quizás compartimos en ISO Sin Filtro es parte de esa gestión del conocimiento, ¿ok? Es decir, de contribuir a que los profesionales ISO pues vayan adquiriendo conocimientos nuevos o una visión diferente, porque es parte también de lo que nosotros hacemos, dar esa visión diferente de todo lo que acontece a los sistemas de gestión. Entonces, aquí, Luis, es importante resaltar que la enmienda climática, como es un elemento común, vamos a llamarlo como un requisito común para todas las normas ISO, en algunas normas se va a gestionar quizás considerando aspectos ambientales para ISO 14001, hay que tomar en cuenta ese elemento 612, perdón, y para 45001 también el 612 de peligros y riesgos laborales. Lo importante de conocer que es un requisito común, pero que luego al trabajarlo en las diferentes normas vamos a encontrar requisitos que son específicos y luego vamos a encontrar requisitos que son homólogos, que merecen tomarlos en cuenta para poder adaptar ciertas acciones relacionadas al tema del cambio climático. Entonces aquí es donde viene la importancia de adquirir el conocimiento como profesionales ISO para poder iniciar esas estrategias adecuadas, esas acciones que las organizaciones deben emprender para poder implementar de manera eficaz estas enmiendas como tal. Y esto es parte de lo que nosotros en los procesos de formación que estamos llevando a cabo y que estamos llevando a muchos profesionales, de organizaciones, de empresas, consultores, auditores, estamos dándole este enfoque holístico, integral. Y por eso hoy queremos hacerle una invitación, Beatriz. Sí, bueno, queremos hacer la invitación a la segunda corte de integración ISO 4.0, una formación donde te va a permitir obtener una certificación internacional como especialista para la integración de sistemas de gestión avalada por Japan Training Center LATAM, nuestro aliado estratégico para esta formación. Comenzamos el sábado 11 de mayo, la segunda corte,
Y podemos decir que es una formación en la cual no solamente vamos a hablar de cómo dominar la integración de los sistemas de gestión, que es aplicable tanto para la ISO 9001, 14001 e ISO 45001 y para otras normas ISO, eso queremos resaltarlo porque la metodología va a permitir que el participante, si se enfrenta a una organización en donde tiene que implementar quizás una segunda, no digamos una cuarta norma, ¿no? Integrarla en este sistema de gestión, vaya a tener las bases fundamentales, el conocimiento para poder lograrlo. Entonces, Sí, es una... sí, adelante, Luis. y no, y ayudarte para complementar un poco que el enfoque Sí. de esta especialización, además de todo esto que está diciendo, le estamos incorporando el enfoque de la filosofía Kaizen japonesa, de la Ujú. mejora continua, donde además vamos a decir, donde se hace énfasis, mejor dicho, en el liderazgo, un aspecto clave, por cierto, las normas ISO, hasta un requisito y un principio de gestión de la calidad. Y además le estamos agregando el uso de la inteligencia artificial generativa, el aprender a utilizar esta herramienta como, bueno, sacarle todo el provecho, mayor potencial. Y ya hemos tenido recientemente la experiencia en la primera corte, donde los alumnos ya han estado usándola, porque aquí también hay otro tema de resistencia, Beatriz, el tema de que las personas ante una tecnología nueva, bueno, dicen, no, pero es que esto no hace lo que yo quiero que haga, pero hay que probarlo, hay que ponerlo a funcionar, y esas son justamente las cosas que estamos poniendo a disposición a través de esta formación, de esta especialización de integración de sistemas ISO 4.0. Exacto, porque estamos enmarcados en esta cuarta revolución industrial, la 4.0, y por eso nuestra formación incluye temas emergentes tecnológicos, en este caso la inteligencia artificial generativa, y como tú mencionabas el Kaizen, que es una metodología sumamente interesante, la cual impulsa el liderazgo en los sistemas de gestión. Vemos cómo el liderazgo sigue siendo un pilar fundamental para los sistemas y que en algunas organizaciones es débil. A través del Kaizen, pues obtienen esas herramientas adicionales para impulsar el compromiso, la participación activa de la alta dirección. De fortalecer esta cultura, Beatriz. Y bueno, lo queremos ratificar la invitación. Ahí están nuestras redes sociales, mejor dicho, además de las redes sociales de Yaxela, está nuestro correo electrónico de Beatriz y el mío, nuestros números de WhatsApp, para que puedan contactarnos y también, por supuesto, a través de las redes sociales nuestras, donde estamos permanentemente publicando información que les puede ser útil en todos estos temas, Beatriz. Exactamente. Así que bueno, la invitación es a unirse a esta segunda corte de integración ISO 4.0, que de hecho estamos allí abordando también la enmienda climática para estas tres normas con ese enfoque holístico, y vamos a estar compartiendo inclusive una herramienta para el diagnóstico en las organizaciones a fin de ayudarles a que evalúen, ¿no?, cómo esa enmienda climática puede estar impactando los sistemas de gestión y el negocio. Bueno, hemos llegado al final, Beatriz, de este episodio número 13 de ISO Sin Filtros. Contento pues de toda la receptividad que se viene dando, la gente nos escribe sobre la temática que quiere abordar, y bueno, también aprovechar e invitarlos a ustedes a formar parte del Club de Profesionales ISO también, que estamos llevando adelante, Beatriz. Exacto, Club Profesionales ISO 4.0, que ha tenido una receptividad increíble. Hay un buen número de profesionales que se han integrado, y bueno, darle las gracias a todos ellos por participar, inclusive a las personas que nos van a estar viendo en vivo o durante la grabación. Muchísimas gracias. Déjenos siempre en los comentarios de cuáles son los temas que ustedes quisieran que nosotros abordemos, que con muchísimo gusto los vamos a estar considerando para los próximos episodios. Así es. Bueno, feliz fin de semana para todos. Saludos, Beatriz. Nos Igual. vemos.